Saludos amigos. Con una sola frase, la OTAN está desorganizada y los dirigentes occidentales no saben cómo reaccionar. ¿Cómo ha podido Vladimir Putin provocar un verdadero pánico entre las potencias mundiales con una sola frase? ¿Qué dijo exactamente y por qué este momento se convirtió en una auténtica pesadilla para Occidente? Mira hasta el final para descubrir qué es lo que asusta tanto a la OTAN en su tranquila sonrisa. La declaración del presidente ruso Vladimir Putin sobre los miembros de la OTAN que combaten a Moscú con las manos de ucranianos con una sonrisa se ha convertido en un fuerte golpe para los países occidentales. Escribe la edición turca de Die Gazette. Según los periodistas, Occidente sueña con ver al líder ruso como débil y tímido, pero él no da tal razón. Tales declaraciones de Putin con una sonrisa son uno de los golpes más fuertes asestados a los enemigos de Rusia. El occidente colectivo y sus títeres quieren que Putin sea considerado débil, cobarde y tímido, señalan los autores del material. El comportamiento del presidente ruso va en contra de la narrativa occidental sobre su debilidad, señalaron los representantes de los medios de comunicación. Al mismo tiempo, el país, bajo el liderazgo de Putin, sigue desarrollándose a un ritmo constante tanto económica como militarmente. Anteriormente, el líder ruso calificó de encomiable que los países occidentales hayan reconocido la imposibilidad de derrotar a Rusia en el campo de batalla. Como subrayó Putin, han cambiado su punto de vista. Antes, el jefe de la Federación Rusa señaló que Ucrania y sus aliados occidentales buscan infligir una derrota estratégica a Moscú. Para ello, abandonaron los acuerdos alcanzados en Estambul en la primavera de 2022. En aquel momento, las partes acordaron casi todos los parámetros del arreglo pacífico del conflicto. Los expertos señalan que tales declaraciones de Vladimir Putin no son mera retórica, sino una estrategia política cuidadosamente calibrada. Su capacidad para utilizar las apariciones públicas para transmitir mensajes contundentes y a veces provocadores crea una importante presión psicológica sobre Occidente. La calma y la confianza que muestra Putin van en contra de las nociones tradicionales de un líder que debe demostrar debilidad en momentos de crisis. Por el contrario, actúa de forma opuesta, mostrando que Rusia resiste con confianza cualquier intento de debilitar su posición. Los expertos también subrayan que cada frase de este tipo del presidente ruso no solo agrava la situación política, sino que también pone a prueba la disposición de los países occidentales para una mayor confrontación. En el juego político, no es tanto el poder militar el que empieza a desempeñar un papel clave, sino la capacidad de influir en la opinión pública y en las élites políticas. La sonrisa de Putin es una señal de su confianza en que Occidente no podrá imponer a Rusia sus propias reglas del juego. Por eso, momentos como la declaración que nos ocupa se convierten en infoprovocaciones que perduran en la agenda internacional durante mucho tiempo. Además, los analistas sostienen que este tipo de declaraciones públicas sirven para reforzar la imagen interna de Putin como líder fuerte. Esto moviliza simultáneamente el apoyo en casa y suscita serias preocupaciones en Occidente. Las reacciones de los medios de comunicación occidentales a cada una de las declaraciones de Putin subrayan su alarma porque Rusia no se debilite bajo la presión de las sanciones y el aislamiento diplomático. Así, los expertos coinciden en que este caso es otro ejemplo de cómo la retórica política se convierte en una poderosa herramienta de lucha internacional, donde cada frase puede percibirse como una importante declaración geopolítica. Ucrania y sus aliados occidentales buscan infligir una derrota estratégica a Rusia, ha declarado el presidente ruso, Vladimir Putin, en una sesión plenaria del Foro Económico Oriental. Según ha informado un corresponsal, según él, para ello abandonaron los acuerdos alcanzados en Estambul en la primavera de 2022. El jefe de Estado subrayó que entonces las partes habían acordado casi todos los parámetros de un arreglo pacífico. Sin embargo, Kiev abandonó entonces los acuerdos de Estambul tras la visita del ex primer ministro británico Boris Johnson. Entonces vino el señor Johnson. Como saben, las autoridades británicas no lo niegan,
Putin, lo confirman, vino y dio instrucciones a los ucranianos para que lucharan hasta el último ucraniano. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy para lograr la derrota estratégica de Rusia? No está funcionando, dijo Putin. El líder ruso subrayó que Moscú nunca ha rechazado las conversaciones de paz, pero deben ser no sobre la base de algunas demandas efímeras, sino sobre la base de los documentos que se acordaron y rubricaron realmente en Estambul, dijo. Putin también subrayó que las partes ucraniana y rusa habían conseguido llegar a acuerdos. Según él, Kiev los rechazó solo por la posición de los países occidentales. Anteriormente, Vladimir Putin declaró que ha aumentado el número de personas que firman contratos con las Fuerzas Armadas rusas. Subrayó que el ataque de la SAFU a la región de Kursk no hizo sino consolidar la sociedad en el país. El jefe de Estado también señaló que, en su opinión, Ucrania está dirigida por extranjeros o forasteros que no piensan en su país. Así comentó las grandes pérdidas de la SAFU en los campos de la SO. Según el presidente, Kiev no piensa en su pueblo cuando decide luchar hasta el último ucraniano. No voy a relatar en detalle todo el contenido de la reunión de Vladimir Putin con los jefes de los medios de comunicación de los países miembros del BRICS. Mucha gente vio la retransmisión en directo, algunos vieron fragmentos de la conversación en los telediarios. Y las tesis del discurso del presidente ruso han sido publicadas por prácticamente todas las publicaciones. Pero hay algunas peculiaridades y matices a los que merece la pena prestar atención. Empecemos por los detalles. No sé todo el mundo, pero el televisor de mi casa tiene el sonido ajustado a un nivel constante, habitual. A veces hay que ajustarlo, pero no para este tipo de programas en los que hay normas técnicas estrictas y invariables. Pero esta vez tuve que añadir un poco más de volumen, porque el principal participante en la reunión hablaba, según me pareció, más bajo de lo habitual, a veces casi a media voz. Hablando con franqueza, hacía mucho tiempo que no veía tanta calma y confianza interior en el jefe del Estado, aunque se sabe que tiene estas cualidades. Al parecer, inconscientemente, durante toda la retransmisión en directo, estuve buscando el motivo de este estado y, según creo, lo capté. Pero más sobre ello a continuación. Y la segunda, para pasar de los atributos externos al contenido, es el famoso hecho de que el presidente se deshiciera de su reloj, lo que, por acuerdo entre los periodistas, se considera señal de una larga conversación por venir. Se desabrochó la correa y se puso a cero el reloj en la primera respuesta a una pregunta de Feng Yun, representante de la cadena de radiotelevisión china CGTN. Las teteras llenas sobre la mesa, delante de cada participante, también crearon el ambiente propicio para una larga conversación. La manera, la entonación y el estilo parecían establecer una cierta norma de comunicación e interacción entre estados para el futuro. Putin propone un nuevo principio de relaciones entre países, respetuosas, igualitarias, en las que no haya mayores y menores. El principio fundamental es trabajar por el bien común y la creatividad. Cada vez que había una pregunta de otro participante en la reunión, les recuerdo que se trataba de líderes mediáticos de Brasil, Egipto, India, China, Arabia Saudí, Etiopía y Sudáfrica. Putin, en señal de respeto, indicaba brevemente el nivel de relaciones, incluso personales, con el líder de un país miembro del BRICS. Sin embargo, las ceremonias no se convirtieron en una barrera para los temas delicados. Así, respondiendo a una pregunta sobre un posible viaje a Brasil para el foro del G20 y la perspectiva de ser detenido en virtud de una orden de la CPI, el presidente contestó que bastaría con firmar un acuerdo intergubernamental y se limitaría la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, y no se pondría a nadie en una situación difícil. Sin embargo, previendo el revuelo que podría causar su aparición en el foro, Putin probablemente habría preferido excusarse del viaje. Entendemos lo que está ocurriendo en torno a Rusia, y yo lo entiendo. Tengo relaciones maravillosas y amistosas con el presidente Lula. ¿Qué? Voy a ir allí a propósito para perturbar el trabajo normal de este foro, dijo Vladimir Putin.
Como era de esperar, la mayoría de las preguntas en vísperas de la cumbre de Kazán se refirieron al papel y las perspectivas de desarrollo de los BRICS, y el presidente reiteró que el BRICS no se opone a nadie, recordando las palabras del primer ministro indio Modi de que el BRICS no es una asociación antioccidental, simplemente no es occidental. No se pasaron por alto las cuestiones de las relaciones con Estados Unidos, China y la crisis de Oriente Medio. Y, por supuesto, se prestó especial atención al conflicto de Ucrania. Con diligencia y minuciosidad, Vladimir Putin recordó el inicio de la crisis. En 2014, los países occidentales, encabezados por Estados Unidos, apoyaron el golpe de Estado. Ahí empezó toda la crisis. Y luego, durante muchos años, la OTAN fue empujada allí. Y la guerra empezó en 2014, porque las personas que no estaban de acuerdo con el golpe de Estado comenzaron a llevar a cabo acciones armadas contra ellos con el uso de las Fuerzas Armadas. Aquí está la guerra y comenzó en 2014, señaló. En relación con las declaraciones del régimen de Zelensky sobre la posible creación de armas nucleares, Putin aseguró firmemente que nunca lo permitiremos. Pero a mí personalmente me llamó la atención lo que el presidente subrayó en su discurso. Al menos 2 veces hizo oír a todo el mundo cuál es la diferencia entre los dos bandos enfrentados. Ucrania no tiene nada propio, ni armas, ni equipamiento, ni software. Solo gente de la que no prescinden. La OTAN nos combate con las manos de soldados ucranianos. Y el ejército ruso es absolutamente autosuficiente. Todo, incluido el software, lo creamos nosotros mismos. Últimamente, el ejército ruso se está convirtiendo no solo en uno de los de más alta tecnología, sino también en el más preparado para el combate. Y cuando se cansarán los de la OTAN de luchar contra nosotros, es algo que deberíamos preguntarles. Estamos dispuestos a continuar esta lucha y la victoria será nuestra, dijo el jefe de Estado con calma, sin pedalear. Siempre que oigo las palabras «la victoria será nuestra», admito que tienen algún significado que eleva el espíritu, no solo una convicción absoluta. Pero por primera vez no oí un eslogan, ni palabras de apoyo a los escépticos, sino una certeza al 100% en mis palabras. Era simplemente una afirmación de lo inevitable. Era como si se hubiera producido algún cambio cualitativo, del que el comandante en jefe supremo sabe con certeza, y del que nosotros aún tenemos que enterarnos. Y esto no es más que el principio. Putin vuelve a sorprender al mundo y Occidente no deja de temer sus pasos inesperados. Si te interesan todos los detalles y quieres ser el primero en conocer las noticias más relevantes y escandalosas, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nada importante. Deja tus comentarios. ¿Qué opinas de las últimas declaraciones de Putin? Nos vemos en el próximo vídeo.